Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Cientos de heridos y miles de muertos tras 2 terremotos que sacudieron Venezuela. Funcionarios de seguridad israelíes niegan que su ejército se haya retirado de partes del Líbano. Según Marco Rubio, el acuerdo con Irán no contrarrestará los intereses de nuestros aliados y los peajes de paso por el estrecho de Hormuz se extenderían a otros canales. Trump revela que el presidente turco Erdogan se mantuvo al margen de la guerra con Irán a petición suya. El exjefe del Mossad, Yossi Cohen, reveló que el Servicio Secreto Exterior israelí ensayó en África el asalto a los archivos nucleares de Irán que tuvo lugar en 2018. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de esos 2 potentes terremotos que han sacudido Venezuela este miércoles, causando la muerte de al menos 164 personas y dejando 971 heridos después de que decenas de edificios se derrumbaran en montones de hormigón y acero destrozados en Caracas y sus alrededores, la capital. Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió una zona situada a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas, seguido menos de un minuto después por un temblor de magnitud 7,5. Israel se prepara para enviar una delegación de ayuda a Venezuela tras los terremotos. El Servicio Geológico de Estados Unidos, utilizando modelos predictivos para estimar el número de muertos, afirmó que lo más probable es que ascienda a miles, con una probabilidad sustancial de superar los 10.000. Hasta el momento no se han reportado víctimas dentro de la comunidad judía de Caracas. Miguel Truzman, uno de los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Judías de Venezuela, CAIF, destacó que muchos miembros de la comunidad judía optaron por pasar esta difícil noche juntos y ahora están durmiendo en el centro comunitario judío de la ciudad. Y justamente con Miguel Truzman hablaremos, y pueden escuchar la entrevista una vez que acabe las noticias en el programa especial que dedicamos a traer el testimonio de las personas que han vivido eso. Hablamos con el presidente de las comunidades judías de Venezuela, citado Miguel Truzman, que puedo adelantarlos que a la hora de hablar con él, pasadas unas 20 horas del terremoto, no se habían registrado muertos entre los miembros de las comunidades judías, pero los balances son todavía muy provisionales. Son conscientes de que estas cifras que mencionamos al principio, de unos 164 muertos, pues son cifras muy provisionales y posiblemente muy inferiores a las cifras reales, porque justamente el Servicio Geológico de Estados Unidos ha hecho una estimación que podrían ir entre 10.000 y 100.000 los muertos. 7,5 es una escala muy importante. También cuando hablé con Miguel Truzman me comentó que un terremoto anterior fue hace unos 60 años, pero no llegó a la magnitud 7, era por debajo del 7, aunque entonces produjo muchas víctimas porque evidentemente la tecnología de construcción era muy inferior a la de los últimos años. Así que bueno, vamos a estar al lado de la comunidad y al lado de los residentes en España y en otros países que también darán su testimonio hoy en programas especiales aquí en Radio Sefarad. Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense declaró que Israel se había retirado de parte del territorio del sur del Líbano que ha ocupado en su guerra contra Hezbolá, dando paso a la intervención de las Fuerzas Armadas libanesas. Tanto los israelíes como los propios libaneses afirman que desconocen cualquier retirada de tropas israelíes de su denominada zona de seguridad en el sur del Líbano.
Es más, los responsables militares y de seguridad de Israel niegan este informe difundido por la agencia Reuters. La posible retirada de las fuerzas de defensa de Israel de zonas del sur del Líbano se ha debatido durante las negociaciones directas entre Israel y el Líbano, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo. La verdad que llama un poco la atención que una agencia como Reuters difunda una noticia falsa, aunque según ellos mismos citan, pues no se la inventaron, sino que fueron funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos quienes dijo que Israel no que se estaba retirando, que se había retirado de parte del territorio del sur del Líbano. Esto no solamente que no ha pasado, sino que dudo mucho que vaya a pasar, porque para que eso pase, pues Israel tendría que dar rendirse ante las agresiones de Hezbollah de todos estos años, desde los años 80. Es decir, que después de todo lo que han sufrido las poblaciones del norte, dejar todo tal como está sería imposible. Y tampoco se pueden fiar del ejército libanés que vaya a hacer esa tarea, porque son los propios libaneses los que han explicado en sus conversaciones con Israel y con Estados Unidos que su ejército es totalmente incapaz de hacer frente a un ejército irregular que no es oficial, pero que está mucho mejor armado, mucho mejor entrenado y también mucho mejor pagado por Irán, que es el ejército de Hezbollah. Así que supongo que la guerra también continúa en el plano informativo. En medio del profundo descontento israelí con la inclusión del Líbano en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la cláusula que establece unilateralmente que los aliados de Estados Unidos forman parte del memorando de entendimiento, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirma que Washington garantizará que ninguna de las decisiones tomadas como parte del acuerdo final contradiga los intereses de nuestros aliados y socios. Estamos abiertos a una paz duradera y real que no socave la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos ni de sus aliados, declaró en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo en Bahrein. Rubio también advierte que los peajes iraníes a los barcos que transitan por el estrecho de Hormuz se extenderían a otras vías navegables, lo que podría provocar un caos total. Las vías navegables internacionales no pertenecen a ninguna nación ni a ningún Estado. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo estaría sumido en el caos total, afirma. Rubio dice también que Estados Unidos quiere un acuerdo con Irán, pero no a cualquier precio. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque esto está alarmando muchísimo a Israel. Fíjense que se está hablando de un acuerdo de paz en el cual Israel no participa, ni siquiera se menciona. Es decir, porque, por ejemplo, Irán nunca menciona la palabra Israel, sino como mucho Estado sionista, ¿no? Pero están incluyendo al cese de fuego entre el grupo Hezbollah e Israel sin que ni Líbano ni Israel participen. Y si participan, pues Israel lo está haciendo a través de diálogos con la administración estadounidense, pero no directamente con la contraparte, que son los que establecen esta política de agresión desde hace más de 40 años contra Israel y que pretenden que el país desaparezca. Es verdad que Estados Unidos dice y sostiene que son amigos de Israel, que están velando por los intereses, pero realmente las últimas declaraciones del presidente Trump nos hacen sonrojar por lo alejado que parece de sus propias palabras de hace algunas semanas. Aunque también en Israel se reconoce que, por ejemplo, esta persona, Marco Rubio, sí que está mucho más comprometido con la seguridad de Israel que las palabras, al menos, que profiere últimamente el presidente Trump.
El presidente estadounidense Donald Trump reveló el miércoles que el presidente turco Erdogan se mantuvo al margen de la guerra con Irán a petición suya, a pesar de tener motivos para ayudar a Irán durante el conflicto. Era un candidato ideal para entrar en guerra con Irán, tal vez del lado iraní, porque no es un gran admirador de Israel, dijo Trump durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sin embargo, Trump afirmó que después de haberle pedido a Erdogan, a quien describió como un amigo, que se mantuviera al margen de la guerra, este así lo hizo. Cuando se le preguntó si proporcionaría aviones de combate y motores a reacción a Turquía, Trump afirmó que probablemente haría algo que haría muy feliz a Turquía. Bueno, esta frase final, no sé cómo tomarla, y esto es, perdónenme la banalidad de la comparación, pero esto es como tener a una persona, un hombre que flirtea con todas las mujeres, les promete el oro y el moro, pero sin concretar absolutamente nada, y a todas le dice más o menos lo mismo. Es decir, que ahora resulta que Estados Unidos es el mejor amigo de Turquía, y que él es el que evitó que Turquía se sumara a Irán en esta guerra, aunque la noticia dice que se supone que estaba hablando de incorporarse a la guerra del lado iraní, cosa que tampoco está tan clara, porque Irán y Turquía hay muchas veces que no comparten los mismos intereses hegemónicos en el Medio Oriente. No olvidemos que Turquía es un país musulmán, pero de mayoría sunita. En cambio, Irán es de la otra facción dentro del mundo musulmán, que son los chiitas, y no creo que se hubiera llevado demasiado bien colaborando. De todas maneras, no olvidemos otra cosa de una historia bastante reciente. El principal país que apoyó el derrocamiento del gobierno de Siria, que se había mantenido por más de 70 años con los al-Assad al gobierno, y que eran colaboradores necesarios del régimen iraní, justamente fue Turquía quien apoyó a los actuales jefes del gobierno que hoy en día rige en Siria, con lo cual se hubiera dado una paradoja de que hubieran apoyado un régimen cuando a 100 kilómetros de allí pues están en guerra ambos regímenes, o lo han estado. El ex jefe del Mossad, Yossi Cohen, ha revelado por primera vez que África fue la zona geográfica donde los espías de su agencia llevaron a cabo el ensayo general para la ahora famosa operación en la que irrumpieron en los archivos nucleares secretos de Irán en enero de 2018. La operación cambió el curso de la historia, ya que fue el detonante para que el entonces presidente estadounidense Donald Trump, en su primer mandato, se retirara del acuerdo nuclear con Irán de 2015, poco después de que se revelaran los resultados de la operación en la primavera de 2018. En el libro de 2023, Objetivo Teherán, se revelan la gran mayoría de los detalles sobre la operación del Mossad, y el propio Cohen añade algunos detalles nuevos en su libro de 2025, La Espada de la Libertad, pero uno de los detalles más importantes aún se había omitido hasta ahora: dónde tuvo lugar el ensayo general. Aunque parezca un detalle menor entre muchos, este en particular fue crucial: la capacidad de decenas de agentes del Mossad para irrumpir en las instalaciones de los archivos nucleares iraníes, altamente protegidas, sin activar ninguna alarma ni alertar a las autoridades iraníes durante las 6 horas y 29 minutos que estuvieron allí, y aproximadamente 2 horas después, les permitió apoderarse de estanterías enteras con los documentos nucleares originales, y que todos y cada uno de los miembros del equipo escaparan ilesos. Sí, yo recuerdo hasta hoy mismo cómo presentó Netanyahu esta revelación en el 2018, y creo que recordar que había puesto en escena una estantería con la impresión de todos esos documentos que seguramente cuando se sacaron igual no estaban en papel, sino que eran documentos electrónicos, o igual eran en papel, pero que era una estantería enorme de mucho peso, que tuvieron que ir sacando durante muchas horas
y hasta el día de hoy, bueno, es una de esas operaciones que llaman la atención y que solamente el Mossad, el Servicio Exterior de Inteligencia de Israel, es capaz de realizar, y son una de esas maniobras que quedan en la historia, ¿no? Pues esto sucedió no hace tanto tiempo, estamos hablando del 2018, es decir, hace 8 años, y cuando se presentó en público todo el plan detallado del desarrollo del armamento atómico iraní, pues eso convenció al presidente Trump, entonces en su primera cadencia, que allí estaba perfectamente delineado cuál era el objetivo y cómo se estaba camuflando las inspecciones nucleares del acuerdo firmado en el 2015 durante 10 años, una moratoria que estaba avalada también por Rusia, por China, por los países europeos y por los propios Estados Unidos. Ahí fue cuando Trump se retiró porque dijo que esto era una farsa, y que también terminó bloqueando los fondos que había en Estados Unidos para el régimen iraní. Bueno, el tema es que esa presentación fue algo muy impactante y que mucha gente recuerda, y ahora en una de estas charlas, en la presentación de un libro, el ex jefe del Mossad entonces, Yossi Cohen, pues explicó que todo el ensayo general se realizó en África, muy lejos de donde se iba a realizar, pero con una gran precisión para lograr que decenas de personas pasen inadvertidas en el sitio más vigilado de todo Irán. Y así fue como se realizó. Así finalizamos este informativo. Volveremos la semana próxima con más noticias aquí en Radio Sefará.